tomar Ruth capítulo 1, versículo 19, y vamos a hablar de este mensaje que he titulado Llamadme Mara. Hermanos, hay algo que muchas veces el Hijo de Dios, ni hablemos de la gente sin Cristo, pero que el Hijo de Dios, el que ha sido comprado y lavado por la sangre de Cristo, aceptes en la niñez y de luego si lo ves en la juventud, vos decís, este es tu hijo. ¿A cuánto le pasó alguna vez? Ya no me mire con esa cara de sapo de otro pozo. ¿A cuánto le pasó? Nunca le dijeron a tu papá, esta es tu nena, esta es la Margarita. Sí, ya creció, está grande. Ahora, no es, esta es Noemí. Se preguntaron, ¿por qué? Porque estaba totalmente cambiada. Una mujer estaba totalmente cambiada, para bien o para mal, ya lo vamos a ver. Y ella les respondía, escuchen lo que ella decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿cómo? Llamadme Mara. ¿Cómo dijo ella? ¿Llamadme qué? Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. ¿Cómo se fue? Me fui llena, como a veces nos vamos después de un cumpleaños, ¿no? No, claro, si usted va y come poquito en cumpleaños, casamiento. ¿Cuántos se van llenos cuando va a visitar a la suegra? Yo me fui llena. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo quiere Dios que usted se vaya? Lleno. Yo digo amén a eso, amén. Pero no solo de la comida, Ahora dice, yo me fui llena, pero Jehová, y escuche bien, pero Jehová, Dios, me ha vuelto con las manos vacías. Aquí no le está echando la culpa al diablo. Está diciendo que Dios mismo la hizo volver con las manos vacías. ¿Está escuchando? Entonces dice, ¿por qué me llamas o me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Diga conmigo, amén. ¿Cuántos han leído la historia de Ruth completa, estos 4 capítulos? ¿Alguien lo ha leído completo? Lo va a entender mejor en esta noche y seguramente le va a traer mucha luz a su vida. Yo quiero hablarles en esta noche del gran costo, el gran costo de abandonar la voluntad de Dios. Las semanas anteriores le hablé de intercambio. ¿Se acuerdan cuando el enemigo viene a hacer intercambios con los hijos de Dios para poder quedarse con lo que Dios nos ha dado? Y en esta noche yo quiero hablarles en un ejemplo del gran costo de por alguna razón abandonar la voluntad de Dios. Y no siempre se abandona el lugar que Dios ha decidido bendecir cuando las cosas me van mal o cuando en ese lugar las cosas se ponen difíciles. A veces abandonan ese lugar al que Dios le llama casa de pan. Diga conmigo, casa de pan. Pan en la Biblia tiene que ver con bendición. Y hermanos, esta mujer llamada Noemí, ella vivía en un lugar, Belén, y Belén significa casa de pan. ¿Me está siguiendo hasta acá? Pero ella se va a ir de ese lugar y Dios siempre regresará. Cuando Él va a bendecir al lugar donde Él nos ha colocado y donde Él quiere que nosotros estemos para poder bendecirnos, que no es otro lugar que su iglesia, que su casa, que su reino. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, no toda la gente, en este caso vamos a ver que su esposo, este hombre, el esposo de Noemí, se llamaba Elimelec. Y Elimelec toma una decisión, está en los versículos anteriores, de irse de Belén. ¿Por qué? Porque en Belén estaba pasando algo. Dice que en el lugar donde era casa de pan, estaba faltando el pan. Entonces Elimelec toma la decisión de irse de ese lugar. Lo curioso, hermanos, que en la Biblia encontramos nosotros en Lucas 15, de que había un muchacho, un hijo menor, que también vivía en una casa de pan. Un muchacho que cuando iba a regresar dijo, después que se fue, dijo, en la casa de mi padre
hay que abundancia de pan. Es un Belén, está hablando de la iglesia, del reino, como usted lo quiera llamar. ¿Me sigue hasta acá? De la salvación, de ser evangelio, para que usted me entienda así, de tener a Cristo en el corazón, de serle fiel, de bautizarse, de participar en la cena, de seguir al Señor, sus mandamientos, su doctrina, sus promesas. Entonces, este muchacho un día, teniendo abundancia, le dice a su papá: dame los bienes que me corresponden. Él estaba lleno en la casa de pan, él estaba lleno en Belén, en la casa de su padre, estaba prosperado. Y él dice: dame los bienes que me corresponden. Y tomando todos los bienes, ¿qué dice la palabra? Se fue lejos. ¿Dónde se fue? Lejos. Y aconteció que cuando él se fue lejos, el gran costo de abandonar el lugar donde Dios lo había colocado fue terrible para él. Ustedes saben lo que sucedió. La palabra dice que él comenzó a vivir perdidamente y comenzó a malgastar todo lo que había recibido en la casa de pan. Y entonces, hermanos, hay gente que se va de la voluntad de Dios por momentos de escasez o de proceso que muchas veces Dios permite en nuestras vidas o en la misma iglesia, momentos donde a veces la iglesia es atacada por el enemigo, es atacada por a veces la brujería, la hechicería, es atacada por espíritus de división, espíritus de discordia, espíritus que atacan que quieren atacar con accidente, espíritus de ruina, de miseria, el devorador que quiere atacar la iglesia. Y muchas veces la iglesia pasa por ese momento, porque la iglesia es considerada por Dios como un alma, como una persona. Entonces la iglesia pasa por momentos difíciles, ¿sí? Entonces hay gente que no soporta, ¿sí? y se aleja del Señor, se va fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cree que fuera del Señor va a ser la respuesta para su vida. ¿Ha pasado eso o no ha pasado? ¿Pasa o no pasa? Hay gente que a mí me dice: no, yo me fui porque yo no encontré que Dios me responda. Dios no me escucha. Mira cómo yo estoy viviendo, no estoy viviendo bien. Entonces decide irse. Pero el hijo pródigo, él estaba bien, él estaba bendecido, y de cualquier manera decide irse. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Hermanos, que lo sabio, lo inteligente para todos nosotros es no movernos jamás de Belén, no movernos jamás del lugar donde Dios siempre, alguna vez, no sé cuándo, volverá para bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Esos amenes de ustedes. Aleluya. Hermanos, Dios jamás olvida el lugar que Él prometió bendecir. Y si hay un lugar donde Dios ha prometido bendecir, transformar, cambiar, salvar, sanar, es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por su iglesia, ¿sí o no? Entonces, hermanos, estando en la casa del Señor, aunque a veces pasamos momentos difíciles, entonces no tenemos que movernos. Tocarle que está a tu lado y decirle: no te muevas del Señor. Aleluya. Moverlo un poquito y decirle: no te muevas, cabezón. No existe mayor placer que vivir en el lugar de la voluntad de Dios. Te reitero, no existe mayor placer que vivir en el lugar de la voluntad de Dios. Claro que sí. Estar en el lugar de la voluntad de Dios, aunque a veces sufrimos, aunque por momentos pasamos dificultades, aunque a veces sufrimos injusticias, aunque a veces lloramos, pero si nos mantenemos firmes en el lugar donde Dios ha prometido visitarnos, esa es la palabra, visitarnos. Diga conmigo: visitarnos. Hermanos, qué lindo es cuando viene. Yo recuerdo que yo tenía una tía que cada vez que ella venía siempre nos traía regalos cuando éramos niños. Así que cuando venía la tía, todos queríamos, hasta el colectivo íbamos a esperarla, porque antes venían en colectivo. Ahí estábamos todos los sobrinos, todos estábamos haciendo fila, porque algo la tía nos iba a traer. Yo tengo una buena noticia para ustedes. ¿Cuántos la quieran recibir? El Señor me ha dado una palabra y me dice: dile a la iglesia que permanezcan en el lugar que están, aunque han pasado un momento difícil, momentos de amargura, momentos de tristeza, pero el Señor viene para visitar a su pueblo y Él viene con bendiciones para su vida en el nombre de Jesús.
Si yo fuera usted, le aplaudiera a Dios en esta noche. Ahora, esa mujer, Noemí, tenía un esposo que se llamaba Elimelec. Y la palabra Elimelec significa Dios es mi rey. Ahora, hay un problema. Hay un problema que mucha gente dice que Dios es el rey, o sea, el gobierno de su vida. Rey no es gobierno. Pero tomas decisiones en contra de lo que su rey le dice que debe hacer. Y eso hizo Elimelec. Elimelec dijo, bueno, aquí en Belén está faltando pan. Aquí en Belén visitó la hambruna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomó a su esposa y tomó a sus hijos y dijo, vámonos a los campos de Moab. Y eso no estaba permitido de parte del Señor. Mire, si usted mira Deuteronomio 23:3, vamos a buscarlo. Deuteronomio 23:3. Esto usted lo va a encontrar, versículo 23:3, vamos a leerlo, vamos a tenerlo ahí. Y usted, si tiene su Biblia, vaya al capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mientras buscamos Deuteronomio 23:3 para que usted entienda el contexto histórico. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén. ¿De dónde era Elimelec? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus hijos mayores. Dice la palabra, dos hijos suyos, perdón. ¿Qué dice Deuteronomio? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Ellos sabían que no tenían que irse a otro lugar, sino que tenían que permanecer. ¿Qué tenían que hacer? Aquellos que estuvieron en el discipulado del miércoles, o los que lo van a ver al video, van a ver que hemos hablado en San Juan 15, cuántas veces Dios dice que Él solo se va a glorificar con la gente que permanece, con la gente que permanece. Él dice, si permanecieres en mí, si mis palabras permanecieres en ti, pedí lo que tú quieras que será hecho, porque en esto se glorifica mi Padre, en aquellos que permanecen. Aleluya. La gente que tiene permanencia. Pero ¿qué hizo este hombre, Elimelec? Tomó a sus hijos, tomó a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Noemí. ¿Cómo se llamaba? ¿Hay alguna Noemí acá? Ahí tenemos a la hermana Daniela, Noemí. 2 nombres tiene. ¿Nadie más? Muy bien. Ahora, ¿sabe qué? Hay algo muy importante. La palabra Noemí significa placentera. Eso significa la palabra Noemí. Dios le había asignado un nombre que tenía que ver con lo que Dios quería hacer. Dios quería ser el rey de Elimelec. Dios quería que la esposa de Elimelec, Noemí, sea una mujer placentera. Y me llamó la atención porque esto placentero es un adjetivo que significa o describe algo que produce placer. ¿Me está escuchando? Entonces, hermanos, Dios llamó a Noemí para que sea una mujer que produjera y que viviera una vida placentera. ¿Cómo tenía que vivir Noemí? Una vida placentera. ¿Cómo tengo que vivir yo? Y usted me dice, pero yo no me llamo Noemí, apóstol. En la Biblia, la mujer es figura de la iglesia. Ahora va entendiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? La mujer es figura de la iglesia. Entonces, Dios llamó tu vida y mi vida y de toda mujer que está acá, porque a veces son malas mujeres las que dicen cosas que no tienen que decir. Y no se enoje conmigo, pero las mujeres hablan mucho más que los hombres, ¿o no es así? Y cuando la mujer está enojada, ustedes saben por qué se enoja una mujer, ¿no? ¿Qué necesita una mujer para enojarse? Ustedes saben, ¿no? Solo respirar. Y un marido dice acá, ¿ustedes están de acuerdo, hermanas? Están todas disciplinadas. Ahora, esta mujer Mara, esta mujer Noemí, perdón, esa mujer que fue llamada, igual que todas las mujeres que están aquí y los hombres que estamos aquí,
Fuimos llamados. Escuche, porque hay gente que cree que nació en esta tierra. Mire, hermanos, hay gente que, no quiero que nadie se ofenda, pero hay gente que cuando pasa un accidente deja todo y va a ver qué pasó. Hay gente que cuando fallece a alguien está ahí metido capaz toda la noche en el velorio. Y no digo que esté mal, porque eso es bueno. La Biblia dice llorar con los que lloran. Pero cuando hay una fiesta, ay no, no tengo ganas de ir. Porque cree que nació en esta tierra para ser una mara. ¿Qué significa la palabra mara? Amargura, dolor. Hay gente que cree, escúcheme bien, míreme. Porque usted dice, yo vivo mi vida en el dolor, yo vivo sufriendo, yo nací para sufrir. La Biblia dice, lo que tú crees, así será. ¿Por qué vive sufriendo? ¿Por qué vive así? Porque usted cree que nació para sufrir. ¿Se acuerda lo que oramos antes de comenzar esta palabra? ¿Se acuerda lo que le hice hacer? Que usted renunciaba a vivir solo una vida ¿de qué? De sufrimiento. No quiere decir que no vamos a sufrir, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Diga conmigo, yo voy a sufrir. Vamos, diga, vamos, ayúdeme, diga, voy a sufrir, pero no nací para sufrir. Yo nací para tener una vida placentera. Levante su mano, diga, yo soy una Noemí, espiritualmente hablando. Los hombres no quieren decir nada, dicen, soy una Noemí. No, espiritualmente. Aleluya. Dios nos llamó para que vivamos una vida placentera. Pero eso se hace solamente, ¿dónde? En Belén, en la casa del Señor, amando a Dios, respetando a Dios, dejando que Dios sea mi rey. Y eso le pasó a Elimelech. Él como cabeza del hogar, él tomó a su esposa y decidió no permanecer porque tuvo un problema. Esto pasa muchas veces en la iglesia. Hay gente que tiene un problema con el otro hermano, dice, me voy a otra congregación, y se mueve y no permanece. Y cuando Dios viene para bendecirlo en la congregación que Él lo puso, en el rebaño que Él lo puso, no lo encuentra más y se pierde la bendición. Pero Elimelech toma una decisión equivocada. Una decisión equivocada, diga conmigo, una decisión equivocada trae consecuencias equivocadas. Entonces, hermanos, ¿qué hace él? Toma la decisión de tomar a una mujer que le daba placer a él en todos los sentidos como esposa. Era un placer esa mujer. Pero ¿qué hace él? Saca a su mujer y la lleva al lugar equivocado. La lleva a los campos de Moab, donde Dios dijo, no te vayas de ahí. ¿Qué tenía que hacer Elimelech? Diga conmigo, permanecer. Diga conmigo, igual que yo. Hay tiempos que nosotros pasamos momentos difíciles siguiendo al Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Entonces la palabra Noemí describe un adjetivo que tiene que ver con satisfacción. ¿Cuántos creen que usted nació para tener satisfacciones en esta tierra? ¿Ve que algunos me miran como diciendo, este mensaje no es para mí? Tocarle que está a tu lado y decirle, este mensaje es para ti. Tú naciste para vivir una vida de satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos, suelte la palabra, declárelo. Porque hay un espíritu sobre usted que te dice, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Así yo te tengo de la oreja. Yo nací para vivir una vida de satisfacción. La palabra dice, este es el día que Dios ha creado para mí. Nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en este día. Cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, tenemos que declarar esa palabra. Este es el día que Dios hizo para que yo tenga, ¿qué cosa? Satisfacción. ¿Qué tengo que tener en este día? Satisfacción, una vida placentera. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos lo creen? 2 o 3 nada más. Los demás ya siguen queriendo sufrir. La palabra Noemí tiene que ver con bienestar. Decir conmigo, yo tengo que estar bien. Pero atúrdame, diga conmigo, yo voy a estar bien. Diga, yo nací para estar bien. Dios quiere que yo esté bien. Estoy en su casa, estoy en su lugar. Si yo no estoy bien, si no estoy viviendo una vida agradable, placentera, satisfactoria, el problema no está en Dios, el problema está en mi fe. En lo que yo declaro. Cuando Noemí regresó y la vieron venir, la gente de Belén dice, mira quién viene allá. Ahí viene la mujer placentera,
la mujer satisfecha, la mujer del bienestar. Nosotros la conocemos. Ella estaba acá. Es una mujer agradable. Era tan lindo ir a visitarla, a tomar unos mates. Era un placer escucharla hablar, siempre en fe, siempre positiva, siempre con buena onda. Y allá la ven a Mara. Cuando viene Mara, cuando viene Noemí, perdón, ¿cómo estás, Noemí? No me llame Noemí, llamadme Mara. ¿Cómo es eso? Llamadme Mara, llamadme amargura, llamadme dolor. Así me llamo yo, Mara, amargura. Déjame decirte algo. Tú estás equivocado, tú estás equivocada si crees que Dios te llamó para vivir así. Y si usted cree que Dios te va a responder porque tú te declares una mujer o un hombre dolorido, amargado, insatisfecho, estás equivocado. Dios no te llamó para vivir así. Cuando el Señor te llamó para hacernos libres. Diga conmigo, Él me llamó, Él dio su vida para romper esas cadenas, para hacerme libre. ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo fue mi pasado antes de Cristo. Quizá viviste en una familia de Mara, viviste en una familia de amargura, de dolor, maltrato, con tu papá, con tu mamá, con tu vecino, yo no sé con quién, pero usted tiene que tomar una decisión esta noche. Diga conmigo, ese pasado se va y comienza a vivir un tiempo nuevo para mi vida. Diga conmigo, voy a entrar a Mara en esta noche y voy a traer a Noemí de vuelta a casa. Aleluya. Vamos, diga, voy a traer a Noemí a mi casa. Usted, varón, también diga, voy a traer una vida placentera, de gozo. Y usted me está diciendo, pero apóstol, ¿cómo quiere que yo declare eso? Si usted supiera lo que yo estoy pasando. ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero Él tiene la respuesta para tu vida. Pero si usted le cree, ¿cuánto le creen a Dios? No mire con los ojos físicos, miremos con los ojos de la fe. La palabra dice, crea al profeta y serás, ¿qué? Prosperado. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Usted cree que yo hoy agarré la Biblia antes de venir y dije, voy a hablar de esto? No, hermanos, estuve tirado en el piso ayer a la mañana, clamando, ayunando y pidiendo a Dios, dame una palabra para el pueblo. Y el Señor me dio esa palabra y me dijo, diles que ya no son más Mara, ellos vuelven a traer a Noemí a la casa. Vamos, apláudale a Dios en esta noche. Esta iglesia es una Noemí, no es una Mara. Ahora, la palabra nos habla de que Noemí tiene que ver con tener experiencias, situaciones o sensaciones que resultan agradables y disfrutables. El diablo se ha esforzado para que usted no sea una Noemí. Pero Dios está aquí en esta noche y el poder de la sangre de Cristo va a romper con esas cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ella dijo, llámenme Mara. Si alguien me puede prender el ventilador, llámenme Mara. Y Mara significa amargura, tristeza. Escuche bien, Mara significa resentimiento persistente. Yo no sé si usted se acuerda, pero alguna vez le habrá pasado cuando era chico, cuando lo retaron o le pegaron o lo alcanzaron con la hojota, que alguna vez lloramos. Ahí está bien, ahí déjelo. Y lloramos tanto, el primer punto, dejaron el primer punto, ahí déjalo, en el primer punto, porque vos lo prendí y lo apagás. Es como que si ya había la puerta y la volví a abrir. Ahí déjalo, ahí nomás déjalo. Escuche, ¿alguna vez usted lloró tanto que hacía? A ver, levante la mano, ¿cuántos lloraron así? ¿Se acuerda? Y venía la madre y te decía, deja de llorar. A mí me contaron eso. La palabra Mara tiene que ver con un resentimiento. Resentido, no solo sentido, resentido, recontrasentido. El diablo te dice, para eso yo creo que tú naciste. Tú naciste para vivir así. Y cada vez que tú te sientes así, que lloras, Dios está contento. Dios hace una fiesta en el cielo cuando te ve así.
Dios quiere que tú seas una Mara. Dios le puso un nombre y Dios te puso un nombre, Noemí. Mara te la pusiste vos o el diablo. Aleluya. Él está transformando ambientes en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? A través de esta palabra tú puedes cambiar tu vida y tu generación. Amén. Tú tienes que romper con eso. Quizás cierras tus ojos y escuchas a un padre, una madre, un abuelo, un tío, yo no sé a quién, soltando esa palabra. Yo nací para sufrir. Yo voy a morir sufriendo. Porque hay gente que cree que Dios le tiene lástima a la gente. Voy a decirte algo, Dios no responde lástima. Dios no responde lástima, Dios responde fe. Y cuando usted y yo tenemos fe, nosotros tomamos una decisión. Vamos a hacer un intercambio. Diga conmigo, hoy voy a hacer un intercambio. Diga conmigo, Mara murió en la cruz. Cristo llevó mi amargura en la cruz del Calvario para que la Noemí vuelva a Belén. Yo sabe que estoy viendo en mi espíritu, estoy viendo a Noemí volver a los campos de Belén. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió? Hermanos, esto es importante, ya voy a ir con la historia, pero la palabra Mara está asociada con una emoción prolongada que no supera fácilmente el dolor. Hay gente que no supera fácilmente el dolor, tiene un resentimiento persistente que tiene que ver con la falta de perdón. La falta de perdón te deja en Mara. Siempre vas a ser una Mara. Si no aprendemos a perdonar, hermanos, vamos a ser una Mara. Pero si soltamos el perdón, vamos a ser una Noemí. ¿Me está siguiendo? Hermanos, la falta de perdón siempre te lleva a los campos de Moab. Siempre te lleva al lugar equivocado. Y usted me dice, ¿qué hay en los campos de Moab? Yo se lo voy a decir. Mire, se lo voy a leer. Allí en el capítulo 1, mire que dice la palabra, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y sabe qué curioso que Malón y Kelión en hebreo significa personas enfermas o débiles. ¿Me está siguiendo? Y hermanos, hay gente que se va de su Belén, que se va de su lugar. Hay padres, a veces, cabeza del hogar, que sacan a su familia de una congregación y llevan a los más débiles al lugar de la muerte. Y eso es lo que pasó con esta gente. Mire que dice, estos Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. ¿De dónde eran sus hijos? Diga conmigo, pertenecían a Belén, a la casa de pan, de bendición. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y mire, hermanos, cuando vamos al lugar equivocado, que no es la casa del Señor, que no es el lugar de la asignación que Dios nos ha dado. Versículo 3, ¿usted lo lee ahí atrás? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? No, estamos hablando de Ruth, capítulo 1, versículo 3. Dice, y murió Elimelec. ¿Quién fue el primero que murió? Elimelec. ¿Por qué murió? Porque en el lugar equivocado Dios no te protege. Vamos de vuelta. En el lugar equivocado Dios no te protege. Voy en Belén, en el reino, en la iglesia, en el Señor. Podemos pasar a una enfermedad, pero el Señor te va a sanar. Porque siempre Él va a venir a visitar el lugar donde Él te ha colocado. Pero cuando Elimelec enfermó, Dios no lo sanó porque él no era su gobierno. Elimelec significa Jehová es mi gobierno, pero él estaba fuera del gobierno de Dios. Todo lo que nosotros hacemos fuera del gobierno de Dios y la voluntad de Dios, hermanos, nos trae consecuencias. Y es que Dios ahí no te puede proteger. Se murió el padre. Y dice la palabra, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Qué mujeres tomaron? Moabitas. Entonces el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Trataron de seguir adelante. ¿Sabe que hay mucha gente hoy que está lejos del Señor? Hijos pródigos que están tratando de seguir adelante, que están atando con alambre su vida.
trataron de seguir, estos dos hijos trataron, murió papá, tratamos de seguir adelante. Quedamos solos con mamá, nos vamos a casar en este lugar. Dios dijo, de los campos de Moab no busquen mujeres. Pero ellos hicieron lo contrario. Por eso siempre un hijo sigue los pasos de su papá. Un padre puede hacer equivocar a su generación. Y ellos eran débiles, lo dice sus propios nombres. Entonces tomaron decisiones equivocadas y dice así, y murieron también los dos. ¿Qué le pasó a los dos hijos? Se murieron. Así que ahí quedó Noemí con sus dos nueras, 3 mujeres solas. Y es allí en donde la palabra del Señor dice, mire, dice la palabra, versículo 5, y murieron también los dos, quedando así la mujer desamparada. ¿Cómo quedó Noemí? ¿Cómo quedó Noemí? Dios quería que quede así, pero ¿dónde tenía que estar? En el lugar de su asignación, en el lugar donde Dios la colocó, que era ¿dónde? En Belén. Pero ella pensó que afuera, siguió a su esposo, era mejor. Entonces dice, desamparada de sus 2 hijos y de su marido, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó, escuche bien, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová, ¿qué había hecho? Versículo 6, no escucho, que había visitado, ¿a quién? Dios siempre va a bendecir en el lugar donde Él ha prometido bendecir. Lo único que debían hacer era permanecer. Así pasa. En tantos lugares pasa así. En el matrimonio, a veces en la iglesia, en la congregación. Hay momentos donde pareciera que todo se pone en contra. Pero ser una persona permanente es donde Dios te va a bendecir. Entonces, hermanos, cuando regresa esta mujer, ya vamos a hablar de visitar y ya terminamos, pero cuando ella regresa, la amargura, hermanos, diga conmigo, la amargura, el dolor, el resentimiento, siempre termina regresando a la voluntad de Dios. Toda persona que vive en esa condición es porque se ha ido a los campos de Moab, porque en algún área de su vida está errando. Pero cuando nosotros volvemos a la voluntad de Dios, entonces eso se va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero terminar con esto. La visita de Dios es una promesa. Diga conmigo, la visita de Dios es una promesa que solo debemos saber esperarla manteniéndonos en el lugar correcto. Quizá usted me dice, apóstol, yo estoy diezmando, estoy sembrando, me estoy congregando, estoy haciendo la voluntad de Dios y mis finanzas no están bien. ¿Qué tenés que hacer? No escucho. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer. ¿Por qué? Porque Dios te va a visitar. La palabra visitar es la palabra del hebreo pakad, que significa tener cuidado. Yo tengo una noticia para usted. Hermano, no sé la situación que estás pasando en el área que sea, pero Dios siempre tiene cuidado de la gente que permanece en su casa, que permanece en su reino, que permanece bajo su gobierno. La palabra visita, pakad, significa prestar atención, observar. Tengo una noticia para usted. Usted me dice, yo estoy pasando momentos difíciles, pero Dios te está observando. Y Dios te está observando. Pregúnteme para qué. Porque viene a visitarte. Tocarle al que está a tu lado y decirle, Dios te viene a visitar, Dios te viene a observar. La palabra visita significa mirar alrededor para cambiar la situación. Dios está a punto de cambiar tu situación. Si yo fuera usted diría amén bien fuerte, aleluya. Él está a punto de cambiar tu situación, gloria a Dios. Pero solo necesita tu fe. La palabra pakad, visitar, tiene que ver con ir a ver una persona con intenciones amigables. Levante su mano y diga, Señor,
tú eres mi amigo que viene a visitarme en los próximos días. Mara se va de mi casa y viene Noemí. Viene la vida placentera, viene la vida, aleluya, bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Diga, la amargura llegó hasta aquí, porque yo hoy escuché una palabra profética de parte del Señor. La palabra acá significa hacer, supervisar. Yo estoy seguro que el Padre mandó a los ángeles a decir: supervisen la casa del apóstol Víctor, saquen a Mara de esa casa, saquen a Mara de la casa de Graciela, de Jorge y de quien está aquí en esa noche. Dios ha mandado a sus ángeles, están supervisando tu casa. Vamos, levante su mano, diga: yo creo en esta palabra. Hay ángeles supervisando mi vida para cambiar. Mara se va de mi casa porque Noemí vuelve a los campos de Belén, vuelve al lugar de la bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Venga conmigo a Génesis y termino. 2 versículos, déjeme. Génesis capítulo 21. Gloria a Dios. Palabra profética en esta noche para su pueblo. Génesis capítulo 21, versículo 1. Diga conmigo: Jehová visitó. Y te voy a dar solo 2 o 3 textos, nada más. Voy a darte cantidad de ejemplos. Dice la Biblia: visitó Jehová a Sara, como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Diga conmigo: Dios visitó a Sara. ¿Cuántos años esperó Sara hasta que Dios la visitara? 25 años. Pero como ese que le faltaba un dedo, decía: 5 faltan. Ahora, Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Anda a decirle a Sara que le voy a dar un hijo. Pasaron 25 años y pareciera que Dios había olvidado. Pero dice la palabra que un día, haga su dedo así, diga: ese día, vamos, diga: ese día está llegando para mí. Dios, voy a bendecir Belén. Él un día prometió: voy a bendecir el vientre de Sara. Y pasaron 25 años, pero Dios no falló. Génesis capítulo 50. Aleluya. Estoy resumiendo, versículo 25. Dice la palabra: e hizo jurar José a los hijos de Israel. José se estaba envejeciendo. José era gobierno en Egipto. Él se estaba envejeciendo. Él pudo discernir de que se levantaría otro rey y llevaría en esclavitud por 400 años a Israel. 400 años de esclavitud a Israel. Pero antes de morir José hizo jurar, dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: ciertamente, diga conmigo, ciertamente os visitará. Dios lo va a visitar. Dios te va a visitar, Israel. Dios te va a visitar. Y yo ya estaré muerto y mis huesos estarán enterrados aquí en Egipto. Pero Dios va a visitar este pueblo, porque cuando Dios promete algo, Dios siempre cumple. Y la Biblia dice que cuando Moisés estaba allí en el desierto de Sinaí, se enciende una zarza y le llama a Moisés y le dice, no lo voy a leer en los textos porque usted sabe que estoy diciendo la verdad: he decidido visitar a mi pueblo Israel, así que prepárate con esa vara, porque tú vas a ser el que lo va a sacar de esa esclavitud. Cuando Israel salió de ese lugar, salieron cargando los huesos de José. José dijo: Dios va a visitar, y Dios visitó. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.
Quiero que levantes tu mano. Génesis 3, Éxodo 3:16, búscalo. Quiero que levantes tu mano y adores a Dios un momento. Llegó Moisés y dijo: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado. Ahí está lo que yo le dije. Dios iba a visitar a Israel. Levante su mano. Cuando Dios visita, lo que Dios va a hacer. ¿Sabe cómo vivía el pueblo de Israel? Construyendo las construcciones de los egipcios, quizás las pirámides. Vivían como esclavos, vivían como perros. Le mataban a sus hijos varones, los hacían tirar a sus hijos varones en el río Nilo. Vivían en la pobreza más grande, en la esclavitud más grande. Pero aquel día, cuando Dios visitó, alguien tiene que decir amén en esta noche. Cuando Dios visitó a Israel, Él quebrantó el poder de Faraón, Él quebrantó el poder de Egipto, hundió a todo el ejército de los egipcios bajo las aguas del Mar Rojo y sacó con 10 señales potentes, con 10 milagros, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los trasladó a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Alguien tiene que decir en esta noche: Dios está a punto de visitar mi vida, Dios está a punto de visitar mi casa, Dios está a punto de visitar mi familia. Vamos, ahora le toca a usted. Suelte la palabra, tome la palabra, declare la palabra. Aleluya. Se está yendo Mara. Mire, estoy viendo a Mara salir. Mara es un espíritu, Mara es un diablo, Mara es una enfermedad, Mara es el cáncer, Mara es el accidente, Mara es la ruina, Mara es la soledad, Mara es la amargura, Mara es la traición. Se va de mi casa, está yéndose. Son los conflictos en tu casa y en la mía. Conflictos que quitan la paz, que quitan la bendición de Dios. Se están yendo. Vamos, diga: Mara se va. Todo lo que Mara estaba usando para entristecerme, hoy se va de mi casa. ¿Por qué se va? Levante su mano, diga: porque Dios visita mi casa. Aleluya. Queremos que te sientas. Vamos, adórale, adórale, adórale. Suelta la palabra. Toma tu belleza, toma tu lugar. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza. Toma tu lugar. Usted que me está viendo a través de las redes sociales o a través de un video o lo que sea, y se ha apartado de Belén, se ha apartado de la casa del Señor. Cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero y no tenía que comer y estaba en la ruina más grande, él dijo: volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En el único lugar donde vas a encontrar la respuesta de Dios es en la casa del Padre. Vuelve a la casa de tu papá. Esté orando por alguien que se alejó del Señor, esté orando por sus hijos que están lejos de Dios. Vamos, nombre a sus hijos en esta noche, nombre a sus nietos, nombre a su papá, nombre a su mamá. Pídale al Señor: hazlo volver, hazlo volver, hazlo que regresen. Y si nunca estuvieron, hazlo que vengan, Señor. Que Mara sea quebrantada, aleluya, para que Noemí pueda nacer en su vida una vida placentera, una vida de gozo, de bienestar, en la que el Señor compró en la cruz del Calvario. Vamos, ore por alguien, nombre a alguien de esta noche. Aleluya. Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza. Toma tu lugar. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza. Toma tu lugar. Voy a hacer un desafío más en esta noche. Vamos a hacer la oración
diferente a la que hizo esta mujer. Levante su mano, cierre sus ojos un momento y dígalo con fe. Diga conmigo: no me llames. Vamos, pero hágalo con fe. Les estoy ayudando. Diga: no me llamen. No me llamen Mara. Diga: no me llamen Mara. Yo renuncio a Mara. Renuncio al espíritu que se mueva a través de ella. Renuncio al espíritu de amargura, de tristeza, de resentimiento. En el nombre de Jesús. Ahora, llámenme. Vamos, diga: mi nombre es Noemí. Yo en esta noche cambio mi nombre. Diga: mi vida de aquí en adelante y por el poder de la cruz es una vida placentera, de satisfacción, de bienestar y de bendición. En el nombre de Jesús, en todas las áreas de mi vida. Diga: soy Noemí. En mi salud, toque su cuerpo. Soy placentero en mi salud. Mi cuerpo me da el placer de llevarlo. Mi cuerpo se va sano en esta noche. La enfermedad que trajo Mara, vamos, se va. Si carabasa, se va de mi cuerpo. Toda enfermedad sale. Todo yugo de Mara se va. Toda opresión se va. Ahora en el nombre de Jesús. Diga conmigo: mi finanza están en Noemí, en mi economía. Yo vivo una vida de satisfacción, de bienestar. Vamos, no desaproveche este momento. Suelte la palabra. Yo renuncio a Mara. No tienes nada que ver conmigo. Ese no es mi apodo. Mi apodo es Noemí. Una vida de bendición, de satisfacción. Diga conmigo: en mi familia. Vamos, suelte la palabra. Quiero que usted me atura. Diga: en mi familia no está Mara. En mi familia se establece Noemí. En mi familia no está la amargura, no está el resentimiento, no está el odio, no está la soledad, no está la tristeza. Se tiene que ir. Me rebelo contra ese espíritu. En el nombre de Jesús lo saco fuera. Y declaro, Señor, vamos, diga, que por las puertas de mi casa, imaginen la puerta de su casa, por la puerta de mi casa está entrando Noemí. En esa noche, cuando yo entre a mi casa, mañana cuando vuelva a mi casa, nunca más me van a ver amargado. Cuando mis hijos me vean llegar a casa, no van a ver cara de amargura. Hay gente que está batallando en esta noche, que se está liberando. Cierra tus ojos un momento para no distraerte. Hay gente que el espíritu de las tinieblas dice: no te voy a soltar. Está muy lindo lo que dice el apóstol, pero vos vas a vivir triste. Así fue toda tu vida y no va a cambiar. Vamos, usted tiene que rebelarse en esta noche. Dígale: no te acepto. Esta es la hora donde usted va a romper con eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que me vean en el pueblo no me van a ver con cara de Mara. Los que me vean en los negocios no me van a ver con cara de Mara. Vamos, 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 suelte la palabra. Cuando alguien venga a visitar a mi casa, cuando alguien me venga a ver, no va a encontrar más a Mara. Alguien me va a decir: ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Porque Noemí, porque volví a los campos de Belén, porque volví a aferrarme al gobierno de Cristo. Volví a aferrarme al gobierno de Cristo. Aleluya. Y saqué ese espíritu que estaba operando en mi casa. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los próximos días son días de transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Den un aplauso al Señor esta noche. Vamos, dele gloria.